Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un estudio semanal más aquí en Comunidad Cristiana de México en Cuautepec. Como pueden ver, este estudio es diferente a los que hemos venido presentando y la situación la van a ir sabiendo más adelante. En esta noche está con nosotros nuestro pastor Víctor Sánchez, también está con nosotros Efraín Pérez, el líder de jóvenes, está nuestro hermano Rubén y su hijo Giovanni. Así que vamos a comenzar con este estudio, los invitamos a que se queden. Adelante, pastor. Bien, bienvenidos a nuestro estudio semanal. Como decía Daniel, hoy tenemos un estudio especial porque tenemos con nosotros a el líder de jóvenes y él, si gusta saludar a los hermanos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Bien, también tenemos a nuestro hermano Rubén. Padre, para que nosotros podamos entender a través de la palabra cómo guiar a nuestros hijos, cómo enseñarles, y a nuestro hermano Rubén y de su hijo Giovanni interactuando para que podamos nosotros entender verdaderamente la problemática que muchas veces hay en el corazón del padre y de los hijos. Así que prepárate y esperamos que sea de mucha bendición y vamos a iniciar con las preguntas que tiene nuestro hermano Rubén. Sí, claro que sí, pastor. Muchas veces como padres no sabemos guiar o enseñar a nuestros hijos. Entonces, aprovechando este momento, quisiera que a través de la palabra nos pudiera enseñar o me pudiera enseñar a poder instruir a mi hijo en el camino que muchas veces Dios nos quiere enseñar. Entonces, mi primera pregunta sería: ¿cómo debo de enseñar o corregir a mi hijo ante las drogas o el alcoholismo, que muchas veces la juventud afronta este problema? Bien, para esta parte nosotros tenemos que entender claramente lo que dice la palabra acerca de cómo instruir a los hijos. La Biblia en el libro de Proverbios nos dice lo siguiente: instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Lo que tenemos nosotros que hacer primeramente es buscar la manera de instruir a nuestros hijos en la palabra y en el camino del Señor, haciéndoles muy grata la palabra y haciéndoles notar que la presencia de Dios es lo más maravilloso que hay. Pero para esto nosotros tenemos que tener una actitud correcta. Porque imagínate que tú quieres instruir a tu hijo a la luz de la palabra y tu hijo de repente no quiere ir a la iglesia o no quiere acercarse al Señor, y nosotros muchas veces le echamos la culpa a lo que es externo, pero también nuestro testimonio provoca que nuestros hijos suelten la instrucción de Dios a través de la palabra. Entonces, lo importante primeramente para que nuestros hijos puedan caminar libres de drogas es enseñarlos e instruirlos en el camino de Dios. Es muy importante. Y la Escritura es clara y Dios es fiel. Y dice que cuando nosotros los instruimos a ellos a través de la luz de la palabra, ellos no se extraviarán. Cuando un hijo ya ha tomado ese camino de las drogas, lo primero que tenemos que hacer es buscar la presencia de Dios y hacer que ellos puedan, a través de la inspiración del Espíritu y el impulso del Espíritu, venir a conocerle. Es muy difícil cuando nosotros no nos damos cuenta, ¿sí?, que nuestros hijos están entrando en ese camino, o cuando no nos queremos dar cuenta. Porque muchas veces los dejamos y dejamos que caminen y que sigan y que sigan y que sigan, y nosotros regularmente no hacemos nada por estorbarles. Vemos a nuestros hijos raros y de repente nosotros dejamos que sigan en ese andar, y lo podemos ver a través de la Escritura en la vida de Job. Job fue un hombre, en el capítulo de Job, capítulo 1, verso 5, dice la Escritura que acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y sacrificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos
conforme al número de todos ellos, porque decía: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. Esta escritura nos enseña que había momentos en que los hijos de Job hacían fiestas en sus casas y bebían y estaban con sus hermanas vacilando, y Job lo que hacía era que él se metía con Dios y hacía holocausto por si ellos hubiesen pecado. Pero aquí yo no veo que Job hubiese querido estorbar o hubiese querido jalar a sus hijos para que vieran atractiva la presencia de Dios. Una de las cosas que tenemos nosotros que hacer es enseñarles a nuestros hijos lo maravilloso que es estar delante de su presencia, y de esa manera poder instruirlos en esta bendición de la palabra, y cuando ellos fueren viejos nunca se extraviarán. ¿Sí? ¿Algo más? Sí, hay muchas dudas en referente a la exhortación sobre los hijos. ¿Cuál es la manera correcta de poder instruir a mi hijo? En este caso, ¿cómo debo de corregir yo a mi hijo? ¿Con regaños o dados extremos a golpes? Es donde muchas veces como padres nos enojamos y no sabemos cómo actuar ante esta situación. Entonces mi duda es esa: ¿cómo debo de corregir yo a mi hijo? Bueno, a mí me gustaría responder a esa pregunta. La verdad que la Biblia es muy clara acerca de este asunto. Dice la palabra que Dios al que ama corrige. Si nosotros, así como Dios nos ama tanto, trae corrección a nuestra vida, de igual manera nosotros como padres debemos de aprender a corregir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es una muestra de amor hacia ellos. Cuando yo lo corrijo, estoy más que corrigiéndolo, lo que estoy haciendo es darle una muestra de amor de mi persona hacia él, hacia mi hijo. Ahora, con respecto a de que sí es bueno darle, no sé, sus nalgaditas o con palabras, la palabra nos habla en Proverbios, capítulo 29, versículo 15, dice: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido, dice, avergüenza a su madre. Una de las cosas que yo he podido aprender a lo largo del caminar con Dios es que si es necesario darle sus buenas, como se diría, sus buenas nalgaditas, se tiene que hacer. Si duele, si se siente uno mal, pero es necesario. Digo, para eso Dios les dio sus asentaderas para darles, no para que las anden enseñando. Pero la Biblia nos está marcando algo. O sea, si es necesario, hay que corregirlos de esa manera. ¿Por qué? Porque es bueno. ¿Por qué? Porque es una muestra de amor de ti para con tu hijo. ¿Por qué? Porque Dios al que ama corrige. Y nosotros como padres, si también decimos que amamos a nuestros hijos, también debemos de corregirlos de esa manera. Ahora, bueno, ahí, perdón. Es correcto que sea nada más precisamente en la zona de las pompas, o por ejemplo, bueno, porque me ha tocado a mí ver gente que les pega a sus hijos en la cabeza, que en donde caigan los golpes llegan y le dan en la cara, el zape, en la espalda. Entonces, ¿qué es lo más viable? O sea, que sea específicamente en esa zona, o vaya, no hay problema si les damos en otra parte, en otra cuestión. Digo, realmente la Biblia nunca nos marca un lugar específico en el cual nosotros debemos de corregir a nuestros hijos, pero lo que sí debemos de aplicar en ese momento es la sabiduría. El por qué lo vamos a corregir, el por qué, qué situación fue la que pasó para que yo corrija a mi hijo. Realmente nosotros manejamos mucho el aspecto de darles en las pompas, porque yo creo que es el lugar más adecuado, es el lugar más viable, más viable. No encuentro la palabra para expresarlo, pero yo creo que en ese aspecto es algo personal de cada uno de nosotros. Por eso hay que aplicar mucho la sabiduría en ese momento, para saber el cómo y el por qué. El cómo y el por qué. Okay. Es muy importante que ellos sepan que, como decía Efraín, que la corrección es porque se les ama. Y importante también es, le des en donde le des, que sepan que en algún momento dado que tú no lo haces con ira ni para destruirlo, porque cuando eso sucede,
de repente el hijo te va a tomar cierto rencor, ¿sí? Entonces yo quisiera preguntarle a Giovanni, ¿están listas tus nachitas para ser corregidas? ¿Cómo ves, Giovanni? La verdad, sí. ¿Ya escuchaste? Aleluya, qué bendición. Entonces, yo creo que es importante y es maravilloso que podamos entender el propósito de la corrección y que sepan por qué, como decía Efraín. Efraín decía algo bien lógico, que sepan por qué se les está corrigiendo. Tampoco voy a agarrar, hay un proverbio que dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Entonces yo agarraba a mi hijo y le decía, ven pelón, estoy cansado, déjame, te doy unos varazos para descansar. Entonces no se puede hacer así, ¿no? O sea, se tiene que hacer de alguna manera con una dirección, con la sabiduría y con la corrección que esto merece, ¿verdad? Entonces es importante que ellos se sientan amados, aún cuando tú le estés corrigiendo con vara, ¿sí? Que se sientan amados, que sientan que es por amor, que no sientan que es porque son nuestros enemigos. Y de esa manera los hijos entenderán que cuando hacen algo incorrecto, o tiene que venir un consejo, o de plano si no entendieron, tiene que venir la vara, ¿sí? Porque la verdad es que así como Dios tiene misericordia con nosotros, tenemos que hacerle misericordia con ellos, ¿sí? Le avisas 1, 2 veces, no quisiste, mi hijo, te tocan 3, ¿verdad? Entonces, en esa parte, yo creo que es muy importante, muy importante, como decía Efraín, usar esa sabiduría que Dios está trayendo sobre los padres. Aprovechando, dejando un poquito lo de la corrección, me gustaría hacer una pregunta ante el círculo social, las personas con las que se rodea, porque pues aquí podemos verlo, tenemos cuidado de él, pero cuando él en su caso que estudia, pues ahí en su escuela pues no estamos con él. Entonces en esa situación, ¿cómo podemos nosotros el poder guiarlo, educarlo? Más que nada el que el poder tener ese cuidado ante él, porque muchas veces no sabemos cómo son sus amistades, sus amigos. Entonces muchas veces como padre eso nos preocupa, el prohibirle tener amistades, o no sé cómo se pueda manejar esta situación. Mira, en este caso realmente es algo importante el cómo está sembrado su corazón, ¿sí? Por ejemplo, nosotros siempre tenemos que enseñarle a nuestros hijos que hay mal y hay bien, ¿sí? Entonces, en la escuela ellos se van a encontrar con todo tipo de niños, porque en las escuelas vienen niños o vienen jóvenes con caracteres diferentes y culturas diferentes, ¿sí? De repente en una casa se les permite decir groserías o faltarle al respeto a las personas mayores, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a educarlo y enseñarlo con los preceptos básicos que vienen establecidos a través de la palabra, ¿sí? La palabra nos enseña que debemos aprender a honrar a las personas adultas, ¿sí? Entonces, si yo enseño bien a mi hijo en el hogar, si tú enseñas bien a Giovanni, de alguna manera, a ser respetuoso, cuando él se tope con gente irrespetuosa, él va a entender que tiene que tener un alto y no tener que envolverse con esas personas. Aunque las encuentre, él no podrá caminar ahí. La Biblia dice, en el libro de Isaías, dice, aunque pases por el fuego, dice, no te quemarás. Y aunque pases por las aguas, no te anegarán. Es decir, que aunque él camine y encuentre personas a su alrededor que tengan una conducta equivocada, que tengan una conducta errada, él va a tener una conducta correcta. Para esto es muy importante que podamos enseñar a nuestros hijos a tener esa relación y esa intimidad, primeramente con el Padre, con Dios, y también con nosotros, a que nos tengan confianza, porque cuando ellos nos tienen confianza, nosotros podemos tomar la palabra del Señor y establecerlas en sus corazones. Por ejemplo, en el libro de Salmo, capítulo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mira,
Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos que es un deleite no hacer lo malo, ¿sí? Él empieza a ser una persona bienaventurada. Bienaventurado quiere decir una persona muy feliz o 7 veces feliz o una persona muy bendecida. Entonces, la palabra bienaventurado quiere decir que cuando él encuentra la voluntad de Dios y él se siente feliz por hacer lo que a Dios le agrada, en ese momento lo primero que hará es levantarse de la silla de los escarnecedores y entonces él ya no se sentará ahí. Es decir, las malas amistades no se las prohibirás, simplemente él sabrá con quién se puede juntar y hasta dónde se puede juntar con esas personas. Porque obviamente si él va a ser luz en medio de su escuela, tiene que ver a todos los alumnos como Dios los ve. Si él se encuentra con un drogadicto, tiene que verlo, que puede haber un rescate de parte de Dios para esa persona. Entonces es muy muy importante esa parte. Entonces cuando nosotros estamos orando por nuestros hijos y enseñándoles el camino correcto, eso los va a cubrir automáticamente en su actitud para con el mundo. Entonces ellos podrán rechazar, pero sabes, no por prohibición, sino por deleite. Jesucristo, aquí habla de una escritura, hablando de Jesucristo, que no iba a pecar, que no iba a cometer errores, pero había una razón, que había hecho la voluntad de Dios su delicia. Que es lo que nos debe preocupar a nosotros realmente, es que nuestros hijos se deleiten en el Señor. Esto va a traer bendición para ellos y los va a alejar de las malas amistades. ¿Algún comentario? Perfecto. Bueno, pues vamos a un corte, regresamos, no se despeguen de su pantalla, seguimos aquí, se está poniendo bueno y bueno, regresamos. Fíjense que sí, es una situación muy real. Te invitamos a la reunión de alabanza y oración Pretaver 2014, Te Damos Gloria. Se llevará a cabo el día sábado 12 de abril a las 7 de la noche en CCM Tepito, que está ubicado en Ferrocarril de Cintura número 156, entre las calles de Jardineros y Labradores, frente a una bodega horrera en la colonia Morelos. No faltes, te esperamos. Ya estamos aquí de vuelta, hermanos, qué bueno que siguen con nosotros. Y estábamos comentando ahorita en este pequeño corte acerca de que, bueno, ya le tocó a nuestro hermano Rubén, ahora le toca a nuestro hermano Giovanni, no desquitarse porque pues no le dio con todo, ¿verdad? Pero le toca a nuestro hermano Giovanni que le respondan sus preguntas en base a lo que dice la palabra. Hermano. Ok, mi pregunta es para mí, Tebray. ¿Cómo puedo saber si mi noviazgo es el correcto y si la persona que es mi novia, la correcta? Mira, esto es muy interesante. ¿Vale? Sí. ¡Ey, papá! ¿Acaso se te está pidiendo noviazgo? Apenas me estoy enterando que me quieren hacer suegro. Fíjate que esta pregunta es muy interesante porque podemos sacarle mucho ¿cómo se le dice? Mucho fruto, ¿no? Mucho jugo, mucho fruto. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, que viene en la Biblia, no sé si ustedes lo han escuchado, es que dice la palabra que no nos unamos en un yugo desigual. Y muchas veces pensamos que el yugo desigual es solamente hablar del que es cristiano y la otra inconversa. Pero muchas veces no es así. Fíjate que ese versículo está ligado a un versículo que viene en Deuteronomio. Es un versículo un poco oscuro, no oscuro porque sea malo, sino porque pues no se escucha mucho hablar acerca de él. Pero fíjate lo que dice. Dice, no harás con un buey y un burro en el mismo yugo. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el burro y el güey? Ay, papá. Aquí el problema es descifrar quién es el güey y quién es el burro. No, pero fíjate lo que quiere decir esta palabra. Se dice que en aquellos tiempos solían juntar a un buey y a una burra arando juntos en un campo. Y esto se llegó a considerar como algo, como maltrato animal, como algo sumamente tormentoso. ¿Por qué? Porque a la hora de empezar a arar los dos juntos, tanto el buey como la burra, dice que por lógica las pisadas del buey son
son más grandes. Por consecuencia la burra pues iba un poco más rápido y el buey iba jalando a la burra porque sus pisadas eran más grandes, y de repente la burra se cansaba y se frenaba y frenaba al buey, y entonces era algo sumamente tormentoso para ambos. ¿Por qué? Porque se cansaba más la burra al momento de estar arando, porque pues el buey era más grande. Ahora lo vamos a ver del otro punto de vista de la burra. Se dice que la burra está acostumbrada a comer ciertas plantas que provocan en su aliento pues un olor fétido. Era tan espantoso lo que transmitía la burra, que dice que provocaba al buey que se llegara a enfermar de su estómago a tal grado de morir. Y yo me quiero imaginar al buey y a la burra, porque todo el tiempo el buey tenía que estar volteando para el otro lado para no respirar el aliento de la burra, y la burra pues apurándose y cansándose y frenando al buey. Esto era algo sumamente pues tormentoso para ambos. Ahora, ¿cómo lo transmitimos, a este punto? Déjame total. A ver. Búscate una burra con mal aliento, hijo, para que te calmes, porque tú andas caminando rápido. No es cierto. El punto de eso es que hay que saber identificar tiempos. Hay que saber identificar madurez. Hay que saber identificar que los dos sean de un mismo sentir, para que ni uno esté jalando a la otra, ni el otro al otro, sino que los dos tengan un mismo propósito. ¿Y cuál es ese mismo propósito? ¿Cómo saber si ella es la indicada o él es el indicado? Sencillo, brother. Esto es sencillo. Ver si el centro de su vida no eres tú, es Jesús. Y de igual manera, o sea, siento decírtelo, mi hermano, o sea, que el centro de tu vida no sea ella, sino sea Jesús. ¿Por qué? Porque los dos van a estar mirando hacia un mismo propósito. Nadie va a estar jalando a nadie, sino que los dos van a estar viendo hacia Jesús. ¿Y sabes cuál es lo más maravilloso de esto? Que el fruto de todo esto van a ser el Espíritu Santo en tu vida, los frutos del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo en tu vida? Para empezar, paciencia. Hay que saber esperar los tiempos, no hay que corretearse. Y podemos empezar a desglosar, y por el tiempo no lo podemos hacer, pero cada uno de los frutos, paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre, y todos esos frutos que nos trae el Espíritu Santo, los podríamos desglosar, pero por tiempo no podemos. Pero eso se ve, se transmite. ¿Sabes qué? Yo he aprendido algo ahora en mi matrimonio con tu tía Claudia. Tal vez no tengamos un gran matrimonio, un matrimonio perfecto, pero sí te puedo garantizar una cosa, que tenemos un buen matrimonio. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que el centro de ese matrimonio no soy yo, ni es ella, es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. Que sí habrá diferencias y que sí habrá a veces sus problemas, pero al final, al terminar el día, sabemos que al único que le tenemos que dar la gloria es a Jesús. Debes de buscarte una persona que refleje el carácter y la vida de Jesús. Cuando la encuentres, entonces vas a saber que es la correcta. Cuando los dos estén mirando hacia una misma dirección, entonces vas a saber que es la correcta. ¿Y sabes cuál es esa dirección? Es el Señor Jesús. Que Él sea el centro de todo, tanto en tu vida como en la vida de ella. Una vez yo escuchaba, añadiendo esta situación de que cómo saber, o sea, que sea Jesús el centro de tu vida y el de ella obviamente también, que sea una prioridad antes
que todo Jesús. Una vez yo escuchaba a un pastor que decía, que contaba un testimonio que decía acerca de que alguien llegó y le preguntó acerca de que pues, ¿cómo voy a saber yo quién es la mujer correcta? ¿Cómo voy a saber yo si es con quién debo estar? Y este pastor nos contaba, le contestó, dijo, no te preocupes, o sea, no le digas a Dios, no le estés diciendo a Dios, ¿quién va a ser? Dice, porque te voy a decir una cosa, si tú estás en intimidad con Dios, pidiéndole a Dios, trabajando en el ministerio, activo, o sea, metido verdaderamente con Dios, vas a saber escoger quién es la mujer, automáticamente quién es la mujer con la que vas a estar, y no porque sea en tu propia sabiduría, sino porque Dios permite, por medio de que tú le estás buscando, estás en una búsqueda constante, vas a tener el discernimiento de decir, pues ella sí y ella no, que va unado obviamente a lo que decía Efraín, de que bueno, los dos tienen que ser, si el centro de tu vida es Jesucristo, automáticamente si tú ves a una chica que te gusta y es el centro de su vida Jesucristo, en automático crean una afinidad, en automático. No, y desde luego, por ejemplo, si tomamos porciones bíblicas como cuando Abraham manda por esposa para Isaac y tomamos todo ese tipo de cosas, nos podemos dar cuenta que es muy básico lo que los padres piensen de esa muchacha. O sea que si a tu mamá no le cae bien, mi hermano, tienes que darle cuello a tu relación, te acabaste. En su cara de yo, así como que no me hagas eso, ¿no? Por el amor de Dios. No, la realidad es que, por ejemplo, imagínate, vamos, tengo un poco de tiempo y quiero apurarme en esto, pero la verdad es que, imagínate tú, Abraham manda por una esposa para Isaac y llegan y le dicen de repente a su papá, ¿qué crees, mijo? Me voy a llevar a tu hija para que sea madre de muchas gentes. Y agarra y el papá, pues ¿a dónde te la ibas a llevar? Sí. ¿Quién eres? O a lo mejor te la vas a llevar de esclava o la vas a vender, no sabía. Pero había algo que en el corazón del padre, tanto de Abraham, el padre del novio como el padre de la novia, ya había habido cierta afinidad en donde Dios puso el mismo sentir. Entonces, mi hijo, aquí tiene mucho que ver lo que tus papás piensen y los que sus papás de ellas piensen. Entonces, si ellos están chocando de alguna manera, o ellos están teniendo cierta convicción por lo que no debe de ser, entonces tú tendrías que respetarlo. Ahora, te digo algo muy básico. Por ejemplo, tú tienes que aprender a buscar realmente la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que tu papá es el obispo de tu vida. ¿Qué quiere decir obispo? Una persona que sabe sobrever. No es que no quieran a la mujer que tú elijas. No estamos hablando de que si la quieren o no la quieren. Estamos hablando de que hay algo en ella que no embona contigo y entonces, o sea, es un caso en el que, si en este caso se diera, no embona contigo es por algo y a lo mejor no lo saben. ¿Tú le has preguntado a tu papá que si es por ahí el tiro? ¿Que si él qué piensa de esa muchacha? No. ¿Qué piensas de esa muchacha? Para empezar, ¿la conoces, hermano? Aquí hay una situación muy especial, porque en este caso no hay mucho problema en cuestión de esta unión. En este caso ella es cristiana, mi hijo es cristiano, entonces ahí es donde me preocupa el que no se apresuren a tomar decisiones incorrectas, porque nosotros sabemos que Dios tiene a nuestra pareja, Dios tiene a la persona ideal para cada uno de nosotros, y como nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces esta situación se viene a tomar un poco difícil por lo mismo de que no sabemos, como decimos, como le dijo la pregunta a mi hijo, ¿será la que Dios quiere para mí? Entonces es muy joven para tomar una decisión de ese tipo, y nosotros como padres queremos lo mejor para ellos y lo mejor para esta muchachita, porque al final de cuentas él bien claro lo dijo, si no es mi pareja, aquí va a haber una situación, van a salir lastimados las dos partes,
Y ese es el problema que muchas veces queremos tratar de evitar. Y no es porque le caiga mal a una situación, sino el simple hecho de la experiencia y la madurez, ¿no? O sea, de cierta forma hay una visión porque Dios le está tocando. No es que no quiera. Ahora, si la situación es que no es que no sea el no para siempre, sino por eso es importante la comunicación. Ese no cuánto dura, ese no cuánto es, y sobre todo preguntarle a Dios por cuánto tiempo es ese no, y Dios te va a decir, bueno, es de aquí en lo que creces, mijo, o sea, para toda tu vida tú vas a ser eunuco, Ahora, aquí podría entrar, no sé, Giovanni podría decir, y entonces lo que yo siento que no es real, es que cuando la veo, pues no sé, me siento tan bien, Ahora, esos sentimientos son reales, pero el hecho de que sean reales no quieren decir que están bien. O sea, es como si nosotros viéramos, no sé, un árbol de manzanas y vemos una manzana así tan bonita, tan hermosa que te dan ganas de comértela. Pero esa manzana aún no está madura, y el hecho de que tú decides comértela no quiere decir que sea el tiempo. O sea, tienes que esperar a que esa manzana madure. O sea, hay muchas cosas que pueden mover sentimientos. ¿Son reales? Sí, son reales. Un helado te hace sentir bien, una película te hace sentir bien. O sea, es tan real, pero el hecho de que sea real no quiere decir que sea lo correcto. Perdón, le hablan a Giovanni. No, que te está viendo, no se en vivo, encuentra. Bien, tenemos una llamada no es cierto. La verdad es que, espérame tantito. La verdad es que tenemos que aprender que la vida nos está llevando a ser personas conscientes de las realidades, ¿no? O sea, tú como papá sabes qué alcances tiene tu hijo. Tú sabes que ahorita son tiempos de dar fruto en la escuela, dar fruto como hijo, dar fruto como persona, ¿no? En cuanto a un trabajo, en cuanto a todas esas cosas. Entonces es un tiempo en donde tiene que entender, o sea, se tendría que entender, sí, que hay que madurar. Como decía Efras, la manzana te hace daño si no está madura, y al rato, ¿qué va a suceder? O sea, ¿qué va a pasar? Nosotros queremos, por ejemplo, tu papá quiere un hijo sabio, un hijo guardado, un hijo bendecido, ¿sí? Y eso es lo básico, porque él no va a querer un hijo traumado, lastimado y herido, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante Sí, no, sí. Entonces, podríamos... O sea, ¿hay otra pregunta o...? Sí, ¿quieres otra pregunta? Okay. Yo creo que otro bloque. Vamos a un corte más. Regresamos con la siguiente pregunta de Giovanni. Está muy interesante el tema. Quédense con nosotros, ya volvemos. ¡Contesten el teléfono! All the plans that I have made finally become real. So many years without any change, to me it was no big deal. Yes you are, yes you are, yes you are the only one, 'cause there's something. Ya estamos de vuelta, hermanos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Seguimos aquí con estas preguntas y respuestas. Ya vamos por el final del programa. Gracias por estar aquí. Y bueno, mi hermano Giovanni continúa para seguir con esto. La pregunta que quiero hacer es, ¿por qué luego, cuando no estoy con esa persona, me siento así como mal por dentro? Es que en este caso ha tomado un lugar que no le corresponde, porque todos esos vacíos el Señor Jesús los llena. Es decir, nosotros cuando tenemos la plenitud, dice que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Esa gracia es dulzura, esa gracia es el amor, esa gracia es lo que nos falta, ¿sí? Entonces cuando tú pones a alguien en el lugar del Señor, ahí es donde viene la falla totalmente en el corazón, y ahí es donde vienen los cambios de ánimo. Porque, por ejemplo, tú ya ves a las personas que te quieren dar un buen consejo,
¿sí? En cuanto a esta relación, ya los ves como enemigos. Digamos, a tu papá ya no lo ves como tu papá, ya es como tu enemigo. Mira, regularmente los jóvenes tienen preguntas como esta, y yo creo que en tu corazón ha de estar y en tu mente igual. ¿Por qué yo no puedo obedecer a mi papá? ¿Por qué mi papá me cae mal? ¿Por qué mi papá se ha hecho una persona que hace mi vida de cuadritos? Y esa pregunta es porque tú de repente ves como tu enemigo a tu papá porque no te deja hacer lo que tú quieres. Porque de repente, hablando en cuanto a las relaciones, tú metes a una persona a tu corazón y que nadie te la toque. Que nadie te toque a esa persona. Que nadie te la toque. Porque si alguien te la toca es tu enemigo. Y aún sea tu papá, aún sea tu mamá, aún sea la persona que está buscando tu bienestar. Entonces, eso es porque has quitado del trono de tu corazón a Dios y has permitido que se siente alguien más. ¿Sabes? Hay una escritura que habla acerca de los hijos de David que se llamaban Amnón y Tamar. Este joven se enamoró de tal manera que hasta enfermó. ¿Sí? Ahora, te voy a hacer la pregunta del millón. Y aquí yo quiero que todos me ayuden para poderle poner unas patadas a Giovanni. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando Giovanni, ¿sí? En algún momento nosotros, al darle el consejo, empieza a tener ese cambio de vida, ese cambio de actitud ante los demás? Nosotros, yo como pastor, yo te lo digo, yo como pastor deseo que la juventud empuje y sea una juventud victoriosa. Yo creo que como líder de jóvenes tiene el mismo sentir Efraín, y tu papá como papá desea lo mejor para ti. Es decir, todos deseamos lo mejor para ti. Pero ¿qué sucede cuando tú sentaste a esta mujer, a esta persona en tu corazón? ¿Qué sucede? Si yo te doy un consejo, y Efraín te da un consejo, y tu papá te da un consejo, pero esos consejos vienen entrelazados a través de la verdad y la palabra, diciéndote, espérate, no es el tiempo, ¿qué va a suceder? Nadie me comprende, te vas a parecer a Mandibulín, ¿no? Nadie me respeta mis decisiones y ya vas a querer volverte loco. Entonces eso es a lo que llamaba que Amnón enfermó de tal manera que hasta llegó a violar a Tamar. Es decir, igual no haya una violación, pero esto puede terminar en un abrazo, en un toqueteo, en algo más allá, y por el simple hecho de que hay un aferramiento en tu corazón. ¿Sí? Entonces es importante, es muy importante que tú puedas identificar qué es lo que está pasando. Cuando ya tu emoción ya tiene altibajos, entonces tienes que tener cuidado, porque ahí ya es afán, ¿sí? Ya es afán, y a lo mejor el día de mañana tú te das de topes en la pared porque cometiste errores que no debiste haber cometido. Es por eso que los consejos siempre van a ser consejos diferentes, pero diferentes a lo que tú quieres, y por eso es que muchas veces tú vas a sentirte de alguna manera como lastimado, herido, o de alguna manera como una persona que está siendo dañado porque no está entendiendo y está siendo enfermado por ya es una pasión insana. Aunque no haya intimidad, ya es una pasión insana que te lastima y que quebrantará tu corazón. Luego nuestras emociones nos juegan esa broma, ¿no? Esa parte mala en la que tú piensas o crees, o bueno, de cierta forma sí te enamoras, sigues a enamorarte, pero llega un día en el que despiertas y ya, y te puede pasar a ti o le puede pasar a ella, puede pasar un día en el que ya, y esta situación nos llega a ser lastimosa a nosotros cuando precisamente el fundamento de lo que estamos haciendo o el lugar que debería de ocupar Dios no lo está ocupando. O sea, ¿por qué te sientes triste? ¿Por qué pues precisamente ya lo había dicho el pastor, pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo de no darle lugar a las cosas como deben de ser en tu corazón es que un día te levantes y ya no sientas nada, o ella se levante y ya no sienta nada. Bueno, no sé si estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque precisamente lo están basando a mera emoción. O sea, el problema no sería ese, el problema sería la lastimadura que hay en el corazón. Exactamente. Eso te alejaría tremendamente del Señor.
y después ya alejado tremendamente del Señor. Es por eso que muchas veces muchos jóvenes se pierden en el alcoholismo, porque tuvo una relación insana y porque pregúntale a Gary lo que le ha pasado, porque se adelantó. No es cierto. A tu papá pregúntale cuando la primera vez que lo dejó tu mamá, cómo se puso borracho. No es cierto. Pero sí tienes que tener en cuenta que muchas veces ahorita nosotros no nos vamos a poner de acuerdo los cuatro contra ti y decirte tienes que dejarla o tienes que no, tienes que medir tu corazón y tienes que saber hasta qué punto te has dejado de deleitar en Dios. Si tú te deleitas en el Señor, dice la Biblia, que Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, lo primero que Dios quiere en un caso tan delicado como este, es que te deleites en el Señor. Que te deleites en el Señor. Yo no sé. A mí sí me llama mucho la atención este punto porque es peligroso en el aspecto de que cuando pasa esta situación dejas de mirar el consejo tanto de tu padre como de mi persona, que en este caso soy tu líder, como pastor, y eso es una falta de honra. A mí me gusta una definición que yo encontré acerca de la palabra honra, que decía que es darle el valor a una cosa o a una persona. Cuando hay una falta de honra, sabes que estás quitando el valor que tiene tu padre, estás quitando el valor que tengo yo como tu líder y como tu pastor. ¿Y sabes qué está pasando en ese momento? Que prácticamente la cobertura se está quitando, la bendición se está alejando. Y eso es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque todos queremos un futuro próspero, lleno de bendición. Pero sin esa cobertura, sin ese consejo, no lo vamos a tener muy fácilmente. Dice Jeremías 29:11, dice, porque yo conozco los pensamientos que tengo acerca de ti, dice, pensamientos de bien y no de mal, para darte el futuro que tú esperas. O sea, yo sé que tú quieres un futuro próspero, lleno de bendición, lleno de lo mejor. No, y a lo mejor hasta con esta persona, ¿no? Sí, claro, igual sí. ese es tu futuro, pero si te sales de la cobertura... O sea, solamente son los tiempos, ¿no? O sea, los tiempos. Vamos a... que tienen que madurar, digo, tienes 17 años, ¿no? 17 años. Y sí, el pastor decía algo a lo mejor en juego, pero sí es verdad. Y como testimonio, así rápido por el tiempo, yo tuve una novia cristiana y terminamos mal, por no esperar los tiempos. Así te lo puedo decir yo. O sea, terminamos muy mal, lastimados los dos, ¿verdad? Entonces... Sí, pues realmente... Ahora entiendo. Con razón. No, pero obviamente yo quiero que tú veas, por ejemplo, Gary es una persona casada con la persona que Dios puso en su camino, que le ayuda mucho en esto de las producciones, porque a todos quiero que sepan que Gary pues casi no ha salido, pero él es nuestro productor. Entonces, una de las cosas que podemos ver es que pues, su esposa le ayuda. Entonces, obviamente, se hubiera perdido ese plan de Dios que está haciendo para su vida si él se hubiera equivocado. Entonces, yo quiero que veas, él está casado con su esposa, es feliz, trabaja para el Señor, le echa ganas, y entonces él está cumpliendo con el propósito que no hubiera podido conseguir con otra persona. Obviamente, yo creo que tu papá también tuvo muchas chicas, hermanas, la verdad, no se vayan a herir, pero pues yo creo que tu papá igual fue mujeriego y de ahí lo sacaste. Los caballeros no tenemos memoria. Oye, ¿eso qué? Entonces, pero fíjate bien, tu papá pudo haber tenido esa parte, ¿no? Que ahora puede ver, y estando con tu mamá, sabe que gracias a Dios no se quedó con alguien más. O sea, obviamente igual yo creo que Efraín también has de tener tu historia, ¿no? No es para quemarlos, simplemente para saber entender. Yo tuve mi historia y de repente si paneas la cámara y esta bebé viéndome y ella sabe quién soy yo, ¿sí? Para ella no hay nada oculto, o sea, ella sabía y sabe, antes de casarnos fue mi amiga, y yo sé y yo entiendo que en aquellos tiempos fueron equivocaciones y ahora estoy viviendo la gloria de Dios. O sea, tienes que tener eso claro, ¿no? O sea, la verdad, los tiempos son importantes, los sazones de Dios son importantes y hay tiempo para todo.
Y hay tiempo, yo creo en este momento, y delante de tu papá yo te lo digo, no sé, yo creo que tu papá también va a decir algo, yo creo que los tiempos que tenemos son importantes, ¿no? O sea, los Otra tiempos. pregunta. Sí. ¿Qué Sí, pasa vamos a si- echarla, echarla. ¿Qué pasa si esa persona en este tiempo es mi novia, pero le estoy echando ganas así? A todas las cosas. Sí. Pues mira, realmente... Quiere dejar escapar nada. Sí, O sea, no puedes sí, estar con ella. el punto es estar con ella. Vamos a darle alternativa para que. O sea, lo que quieres es no la dejes. No la dejes y síguele, échale ganas, ¿no? ¿No entendiste el ejemplo del güey y la borra? O sea, le huele la boca, le... Punto número 1, regalan un cepillo acá. Sí, mira, realmente lo que va a pasar es que dependiendo de lo que esté sucediendo es la pérdida de tiempo en tu vida, ¿sí? O sea, y la pérdida de tiempo en su vida, porque como decía Gary hace ratito, si esto de repente en la mañana se para con ganas de que, oye, ya no siento nada, o tú, y de repente se pone en esa situación, la persona que sigue sintiendo va a ser lastimada. Pero lo más tremendo es que cuando tú ya te vas dando cuenta, vas a decir, híjole, como que sí perdí un poquito de tiempillo, porque lo que tenía que conquistar para ayer, no lo pude conquistar porque estaba distrayendo en una relación fuera de tiempo. Vuelvo a lo mismo, no te estamos diciendo déjala o suéltala o abandónala o pégale o no sé, no estamos diciendo eso. Simplemente nosotros estamos dando un punto de vista, cómo lo ve el Señor a través de una relación fuera de tiempo, y muchas veces pasa lo que Sansón. Sansón por ese motivo se casa una vez, esa vez es lastimado, esa vez es herido, conoce a Dalila, otra vez volvió a cometer el error y otra vez volvió a ser lastimado, hasta el punto, fíjate bien, que para cumplir el propósito de Dios tuvo que morir. Y eso es impresionante, porque si él no se hubiera involucrado con Dalila, cumple el propósito de Dios y hubiera seguido viviendo. O sea, esa es la única diferencia. La única diferencia es que cuando hay un propósito de Dios para tu vida, va a llegar el momento en que tengas que morir. No te estoy hablando de que te vamos a ahorcar o te vamos a quitar el pelo y te vamos a dejar ciego como a Sansón, no, ni mucho menos, ¿no? Sino te estamos diciendo que vas a tener que morir a tus sentimientos en algún momento dado si no estás haciendo lo correcto, por causa del propósito. Tu vida tiene un propósito, porque tu papá está orando por ti. No, ay, ya no ores, no. Va a seguir orando por ti porque es tu papá y te ama. Ahora, es importantísimo que aprendas a deleitarte en el Señor. Deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. Tú te has puesto, ahora yo te voy a preguntar. Tú te has puesto a pensar que ese deseo de tu carne o de tu corazón, como tú lo quieras poner, no solamente viene ya por un aferramiento, porque ya te han dicho que no, o porque ya te hayan puesto trabas. Buena pregunta. Queremos escuchar. O sea, yo te la pongo ahí porque a lo mejor hasta dices, y ahora para que se les quite, Exacto, ¿no? ahora para que se les quite. Pero mira, si esa es la actitud ante esto, ¿sabes cuál es la situación? Que al que se le va a quitar es a ti, porque el que va a vivir las consecuencias, ¿quién es? Yo. Aleluya. Entonces, pues, nosotros como quiera que sea, hemos platicado nuestra vida así, el Gary está casado, yo estoy casado, tú estás casado, y somos felices con nuestro matrimonio. Aunque lleguen con sus caras de atormentados cuando van con el brazo de su esposa, ¿no? Pero realmente se vive pues hay felices. problemas, ¿no? Hay problemas porque los Claro. problemas no se acaban, porque pues siempre va a haber diferencias. Pero cuando Dios está en medio, sabes arreglar la situación. O sea, no te vas a pelear, no te vas al extremo. Sí, ya te vas a dormir a la sala o a la Sí, latina, ¿no? ¿ya? De hecho, o sea, puede pasar. Puede pasar la misma pelea, pues no hay algo de acuerdo y termina uno en un lado de la cama y el otro del otro, pero pueden pasar, no sé, horas, incluso 2, 3 días, pero el Señor obra. O sea, ¿por qué? Porque los dos tienen sus prioridades, ¿sí? Y hay un riesgo de que, o sea, como dicen, no es decirte déjala o sigue con ella, sino simplemente conoce los riesgos, las consecuencias y el por qué lo estás haciendo y que ponga las cosas en su lugar. Ahorita que dijo Gary acerca de cada quien se va de un extremo de la cama, ¿sabes? Una de las cosas que he aprendido o que Claudia me ha enseñado como mi esposa, ella siempre que tenemos algún conflicto,
ella siempre, antes de dormir, me dice, o me disculpas, o vamos a arreglar esto, dice, porque yo no me quiero ir a la cama así con este sentimiento, porque ella ha aprendido lo que viene en la palabra, dice que nunca dejes caer el sol sobre el enojo, porque realmente no sabremos si vamos a despertar al otro día, pero eso a mí me ha marcado, y realmente hemos aprendido juntos que nunca dejamos que pase, que nos acostemos sin arreglar eso. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque hemos entendido lo que vimos hace rato, que el centro de nuestro matrimonio es Jesús, tanto para mí como para ella. Y eso es todo. Yo estoy seguro que si se duerme enojada por el carácter que tiene, el que no amanece eres tú. ¿Quién está de acuerdo? Amén. Okay. Bueno, pues no hay nada más que agregar. ¿Estamos todos listos? Rubén. Pues nada más sería un punto muy importante, pues al punto que queremos llegar o entender como padres, y el más delicado como preocupación como padres, y ahorita lo estaba mencionando y lo puedo decir como broma, muchos de los jóvenes se quieren comer la manzana antes de tiempo. El mundo lo conoce como se quieren comer la torta antes de tiempo. Entonces, así yo lo tomé, y bien claro lo dicen, y es la preocupación de todos los padres, o sea, que por no esperar ese tiempo tomen una mala decisión, y ese es el motivo por el prohibirles, o el querer enseñarles, el que se guarden, el que se tomen el tiempo que Dios tiene preparado, la mujer o el varón que Dios quiere para cada uno de nuestros hijos. Entonces la pregunta es esta: ¿cómo enseñar? Pues yo creo que con eso terminamos. ¿Cómo enseñar a nuestros hijos al respecto de la sexualidad o el sexo, más que nada? Eso es la pregunta clave. Mira, una de las cosas que es importante es que hay que tener claro, ¿sí?, hacia los hijos que hay sexualidad. Antes del matrimonio, la sexualidad se llama fornicación. Después del matrimonio es una sexualidad santificada por el Padre. Entonces, obviamente, hay papás que enseñan a los hijos a cuidarse o a tener sexo con responsabilidad, como en este tiempo lo llama el mundo, pero realmente es empujar a tus hijos a la fornicación. Debemos de llamar las cosas como son a los hijos. Cuando hay un punto de masturbación, enseñarles que el joven o el hombre, aún al bañarse, puede sentir alguna sensación que lo puede llevar a masturbarse, y decirle, eso se llama masturbación. No tratar de esconderle, es que es para que tú empieces a autoexplorarte, ¿no? La autoexploración, tanto en mujeres como hombres, y esto se da de esa manera, y como no se habla como es, la verdad, nosotros como cristianos tenemos que aprender a hablar las cosas como después son. se vuelven masturbator, ¿no? Sí, después de un masturbator, o después se vuelve un chamaco fornicario, ¿no?, que nada más está buscando la manera de cometer esa clase de errores, y esto es tremendo, ¿no? Entonces, la clave de esto es hablar las cosas como son y hacerles entender a nuestros hijos que no hay la mayor bendición que guardarse. A lo mejor nosotros nos equivocamos, y yo quiero decírtelo, a lo mejor tu papá se equivocó, pero que esos errores no te lleven a faltarle a la honra, porque si él te lo está diciendo, es que a lo mejor esos errores lo llevaron a adquirir una experiencia que él no quiere que tú pases. No es tu enemigo, es tu papá. Claro. Sí. Bueno, hablando acerca de lo que comentaba Víctor, algo que se tiene que quedar claro es no maquillarle las cosas, hablar las cosas tal cual son. El pene es pene, la vagina es vagina, o sea, todo con claridad. ¿Por qué? Porque la verdad que la juventud es muy astuta, es muy astuta, y su mente algunas ocasiones vuela, nos llega a rebasar, pero yo creo que una de las razones para hablarles con claridad es que ellos sepan que al hacer, cometer esos actos de sexualidad tienen consecuencias.
Dice la palabra que la paga del pecado es muerte, que también te destituye de la gloria de Dios. Es hablarles de que si fornican antes del matrimonio, pues va a haber consecuencias, y que si no hay un verdadero arrepentimiento, pues ellos se van a ir al infierno, al lloro y crujir de dientes, donde el gusano nunca muere y el sufrimiento es eterno. Suena, pero es verdad, es verdad. O sea, eso es muy verdad y muy verídico, pero no te vayas hasta allá, vete a las consecuencias inmediatas, Sí, embarazos no deseados, Sí, o a veces hasta la muerte específicamente hablando. Yo tenía un amigo que fue promiscuo sexualmente hablando hasta que adquirió el SIDA, y los últimos días de su vida se entregó al Señor tremendamente. No digo su nombre porque pues obviamente algunos que ven este video igual lo conocen, pero realmente él murió de SIDA, y tristemente él entregó su vida después de saberse infectado de SIDA. Le dio toda su vida al Señor, lo que le quedó de vida, de una manera, de una entrega impresionante. Eso no queda el tiempo, si no te podría platicar el testimonio de él, pero estamos hablando de que, como decía Efraín, la paga del pecado es muerte. El lloro y el crujir de muerte son un poquito más para allá, de dientes es un poquito más para allá, déjalas, despuésito, ¿no? Las consecuencias inmediatas de ese pecado, ¿no? Ya no quiero ir a la iglesia, ya me siento sucio, el no saber dónde esconder la cara ante tus papás, porque obviamente eso te lleva a no tener una relación con tus papás. Entonces es impresionante todo lo que se da de inmediato, o sea, y es tan tremendo que sí puede haber esas consecuencias. O deja de eso, porque muchas veces suele pasar, ahorita tocando el tema, que hay veces que ni las consecuencias llegan. Fíjate, yo escuché un testimonio de una jovencita en la cual dice que ella había tenido relaciones antes del matrimonio. Salió embarazada, este chavo fue el amor de su vida, bueno, fue el amor de su vida. Formaron una linda pareja, y para ello esa acción que tuvo, en lugar de traer una consecuencia, en lugar de traer algo malo, para ella fue algo de beneficio. ¿Por qué? Porque obtuvo al amor de su vida, con el que ahora vive, y ella cree que lo que pasó fue de bendición. Ella cree que estuvo bien, que el pecado le sirvió para bien, cuando ella pensaba que pues estaba haciendo lo correcto. Y muchas veces solemos caer en esos errores, que como no vemos la consecuencia, como no vemos que no pasa nada, como vemos que todo no salió bien, pues creemos que está bien. Dice la palabra que Dios hace llover sobre justos e injustos. El hecho que nosotros vivamos bajo la bendición de Dios no quiere decir que las cosas que estemos haciendo estén bien. O sea, podemos tocar mucho, es que este tema tiene de mucho, sí, pero la realidad es esa. O sea, el pecado es pecado y punto. El pecado es pecado y punto, y va en contra de la voluntad de Dios. A lo mejor no les pasó nada, ¿no? No sé si sea cristiano o no, pero a lo mejor la situación es, no hay consecuencia, me ayudó, me sirvió bien, pum, lo que quieras, pero al final de cuentas se acaba todo, ¿y Dios dónde quedó? ¿Dónde quedó el mandamiento? ¿Dónde está Jesús es el único camino, la verdad y la vida? O sea, tu vida en la tierra fue feliz, pero ¿y después? Y deja de eso, a lo mejor muchas veces la maquillan y la están sufriendo, pero para que no dar su brazo a torcer, para no decirle papá tenía razón, adiós. Ya cuando no está el papá ya dicen qué razón tenía. Sí, porque papá, ¿no? siempre hay una consecuencia. Sí. O sea, y obviamente, fuera de toda esa consecuencia, Dios tiene un plan establecido para el hombre. Y el plan establecido para el hombre se rompe cuando nosotros nos salimos a hacer el plan que nosotros queremos. O sea, pero yo creo, y yo quiero decirte que Dios tiene una bendición tremenda para ti en cuanto a todos los aspectos. Ahora, esto quiere decir que tú tienes que meterte con el Señor para poder tener la fuerza suficiente para que, si completamente Dios no está probando que ella sea tu varona hasta que la muerte los separe, pues tengan la fuerza, y ella tenga la fuerza para aceptarlo y tomar el camino que Dios les quiere dirigir. Y si no es así, pues que Dios tome el control y que lleve el camino hacia donde quiera dirigirlo. Pero de lo que algo sí estoy seguro en este tiempo, Giovanni, es de que tienes que aprender a hacer caso al consejo de Dios, porque Dios tiene cosas maravillosas para ti. Entonces, en conclusión, vimos parte de las adicciones, y que muchas veces, fíjate bien, no nos hemos dado cuenta, y nos fijamos o tenemos fija la mirada en las adicciones, tenemos fija la mirada en muchas cosas que parecen explosivas y tremendas, pero hemos dejado
pasar por algo, parar por alto una situación mucho más preocupante, y es un noviazgo fuera de tiempo o con la persona inadecuada. Y eso también afecta para toda la vida. Y yo no sé, pero yo no le resto el peligro que tienen las adicciones, el peligro que tenga la sexualidad o cualquier otra cosa, pero muchas veces hemos tomado con simpleza esta área del noviazgo, y esa área del noviazgo a veces se vuelve más peligrosa que el área de la adicción. Yo no sé si estén de acuerdo conmigo, pero ahorita por lo que estoy viendo y por lo que estamos entendiendo es algo muy importante. De hecho es el tema que más pesó en este programa, ¿no? Claro. Hablando acerca del noviazgo. Y bueno, ya más adelante hablaremos acerca de otros temas, hablaremos acerca de otras situaciones de la vida. Obviamente hoy tuvimos la oportunidad de hablar con nuestro hermano Rubén y su hijo Giovanni. Nos acompañó nuestro pastor Víctor. Pastor, muchas gracias por ese tiempo. Líder de jóvenes Efraín Pérez, muchas gracias Efras por estar aquí con nosotros. Rubén, Giovanni, gracias por abrirse en este tiempo. Y ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Que sea de bendición en su vida, esperemos que les ayude. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden ponerlo ahí o enviarlo a nuestro correo electrónico que va a aparecer más adelante. Nosotros somos la Iglesia de Comunidad Cristiana de México en Cuautepec. Estamos para servirles a Dios. El Señor les bendiga. Hasta luego. Si tienes dudas o comentarios, mándalas a nuestro correo ccmcuautepec@gmail.com o bien deja tu comentario en la parte de aquí abajo. No olvides visitar nuestra página de internet www.ccmcuautepec.wix.com/ccmcuautepec o bien nuestra página en Facebook Comunidad Cristiana de México en Cuautepec. Somos tu familia. Dios te bendiga.